AMLO comenta que es un asunto ideológico, porque los corruptos le dedicaron campañas y campañas a, a transferir fondos que se usaban en recursos que supuestamente eran para medicinas e instalaciones, pero solamente se iniciaban las construcciones y se quedaban en abandono, sin equipo médico, sin equipo, sin nada. Así que era todo un robadero. Las personas que no cuentan con la seguridad social ya empezaron a recibir todo gratis. Medicinas, estudio, especialistas. Tienen todo el derecho constitucional de recibir atención médica de primera. También se presenta una gráfica donde se está haciendo una forma de registro o sistema para reclutar médicos o especialistas. Aquí AMLO. Se permitió el abandono por completo del sistema de salud pública. Se dedicó el gobierno federal a transferir fondos con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, y era dinero que no se usaba para médicos, ni para medicinas, ni para tener las instalaciones de salud que se requerían. Si acaso se usaba el dinero para iniciar construcciones, porque de esa manera justificaban la corrupción, construcciones que dejaban en el abandono. Llegaron al extremo de inaugurar hospitales sin equipos, la fachada, y negocios en la compraventa de medicamentos y en todo. Agreguen que esto no pasó en educación, afortunadamente, que nos quedamos sin médicos. Durante todo el periodo neoliberal no se prepararon médicos y tenemos un déficit de médicos generales y de médicos especialistas. Y ahora tenemos las plazas, las vacantes, pero no hay médicos, no hay especialistas. Un daño terrible, tremendo a la salud pública. Entonces estamos levantando un sistema de salud pública, vamos avanzando y el propósito es que el año próximo ya tengamos un sistema de salud pública de primera en todo el país. Estamos consiguiendo los médicos, rehabilitando centros de salud, hospitales, equipando los hospitales, abasteciendo centros de salud, hospitales con medicamentos, en fin, que se garantice el derecho constitucional a la salud a todo el pueblo. Y algo que, aunque parezca increíble, les molesta mucho a los conservadores. Todo el sistema de salud pública va a ser, ya empezó a ser gratuito, atención médica y medicamentos, estudios, todo gratuito para la población que no cuenta con seguridad social. Pues eso les molesta, aunque parezca increíble. Fue muchísimo el daño que causó
el sistema neoliberal o neoporfirista, individualista, materialista, corrupto, de injusticias y de privilegios. Entonces, en eso estamos y vamos a informarles todos los martes de cómo se va levantando el sistema de salud, cómo va. Recibí una pregunta de una periodista donde se le cuestiona si podrían traer médicos de otros países para cubrir la escasez de médicos dentro de lo que es el territorio mexicano. AMLO responde que el problema es mundial debido al rechazo masivo de jóvenes de nuevo ingreso. La élite se beneficiaba, ya fueran presidentes, secretarios, directores de escuela, todos tenían beneficio al detener el avance, ya que estas tonterías de reformas estructurales, tanto laborales, de energía, de seguridad, fiscales, todo era un cuento, todo era una pantomima. Todo esto era una agenda impuesta a los peleles o gobernadores seguidores del sistema, que se sentían dueños del mundo porque todo el tiempo los gobernadores se comprometían y permitían a que esto sucediera. La crisis viene siendo mundial, es culpa del sistema. Médicos cubanos que van a llegar, ¿cómo va ese tema? Y los que sigan faltando, ¿de dónde van a echar mano los médicos? ¿Estarían pensando, señor presidente, en traer médicos de otras naciones, los europeos? Entiendo, algunos médicos en el Reino Unido, en Inglaterra particularmente, estarían muy interesados en venir a trabajar al país. ¿Qué se sabe al respecto? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Mire, este déficit de médicos es el reflejo o la prueba más clara, fehaciente de el fracaso del modelo neoliberal en México y en el mundo. Imagínense que no hay médico en los países, no hay especialistas. Sobre todo por las políticas que impusieron de limitar la posibilidad de que estudiaran los que querían ingresar a las escuelas de medicina. El rechazo masivo de jóvenes en nuestro país. Nosotros llegamos a calcular que se rechazaban 300,000 jóvenes al año. Entonces tenemos este grave problema. Deberían de rendir cuentas los que sostuvieron esta política y también los que guardaron silencio, porque como imperaba la corrupción, se beneficiaban pues los de la élite, empresarios, comunicadores, médicos, incluso universitarios, rectores, servidores públicos, quienes fueron secretarios de Educación, secretarios de Salud,
desde luego los presidentes. Imagínense qué daño tan grave al país. Pero para consuelo nuestro, si es que sirve de consuelo, así está el mundo, porque precisamente nosotros buscando cómo resolver el problema, nos planteamos, vamos a traer médicos de otros países, pero tampoco hay, porque la política neoliberal, acuérdense que se aplicó en todo el mundo, eran las llamadas reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la misma agenda para España, para Argentina, para Chile, para México, para todos los países. Reforma educativa, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma a la seguridad social. ¿Cuál me falta de las estructurales? Salud, todo, pero era lo mismo. Era la agenda que imponían a todos los gobiernos peleles. Nosotros en México no nos guiamos durante 30 años por un programa de desarrollo propio. Sino nos impusieron la política económica, la agenda. Pero repito, era de aplicación universal. Entonces ahora estamos viendo dónde conseguimos médicos y no les gusta, ¿no?, a los conservadores, pero hay una realidad de América Latina y incluso si se analiza y se compara lo que sucede en otros países del mundo, el país que más médicos tiene es Cuba. Pero eso les molesta mucho, ¿no?, a los conservadores. Continúa la investigación contra el juez que otorgó el amparo a Iberdrola para que éste no pague los 10,000 millones de pesos al Consejo de la Judicatura. Se presume que hubo falsificación, que si hubo falsificación de documentos y que se comprueban, se procederá legalmente contra él o cualquier otro que haya estado envuelto, y que la reforma del Poder Judicial, él piensa que debe de surgir dentro o en el interior de ya sea con alguna iniciativa que el presidente pueda iniciar, y no sea una reforma a la Constitución del Poder Judicial. También hace saber que ya se ha iniciado este proceso. Aquí AMLO presenta. Está pasando de noche. Presidente, la pregunta directa sería si usted
mandaría una reforma judicial, porque de verdad estos jueces, como dice el pueblo, porque nos los han dicho nosotros, se hacen llamar autónomos, pero no son autónomos del dinero del pueblo, ¿no? Porque se les está pagando con recursos del pueblo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con estos jueces que, repito, con el caso de Raimundo Collins, que dice que pues mandan a los reporteros a preguntar a México para ver si lo van a detener, ¿no? Y con total cinismo se anda paseando allá en Washington. O sea, ¿qué pasa con estos personajes y qué pasa con el Poder Judicial, presidente? Sabemos que hay una separación de poderes, pero usted mandaría una reforma judicial para que estos casos también dejen de verse con total cinismo por parte de estos que robaron a México. No, pero mire, yo siento que servidores públicos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, no gozan o no deben de gozar de impunidad. Si hay delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia. Este juez al que mencionó, sí, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10,000 millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad. Y no porque es un juez o es un magistrado o es un ministro o es el presidente, no se va a poder denunciar si se está afectando el interés general o se está haciendo o cometiendo una injusticia. Entonces, todos tenemos que participar en limpiar, en purificar la vida pública y tenemos que seguir avanzando en este propósito. Yo soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y reformar de esa manera el Poder Judicial. Lo está haciendo el presidente de la Suprema Corte, nada más que fueron muchos años de dominio de la corrupción, imperó durante mucho tiempo la corrupción, décadas. Bueno, hasta se le aplaudía a los corruptos, robaban
y ni siquiera perdían su respetabilidad y se veía como algo normal. En las élites todavía hay esa mentalidad de cómo hacemos negocios, léase tranzas, al amparo del poder público, cómo conseguimos un contrato, cómo vendemos medicina, 3, 4, 5, 10 veces más de su valor real. Así estaba todo podrido. Ahora nos toca esto que estamos haciendo con la salud pública, tiene que ver con los que no tienen seguridad social. Pero imagínense lo que tenemos que hacer, que ya se inició, porque la pandemia nos impidió avanzar desde el principio, en el ISSSTE. El ISSSTE lo dejaron como un cascarón. Imagínense que está una clínica del ISSSTE, pero para hacer los análisis existen contratos, están subrogados todos los servicios, los bancos de sangre, todo privatizado. Y detrás, quienes fueron funcionarios del ISSSTE, finísimas personas, mafias. A partir de ahí, pero ya hasta lo expuse en mi intervención en Washington, de que vamos a poder disponer de este mineral, de este insumo estratégico para sustituir combustibles fósiles, porque este mineral, el litio, permite hacer baterías para recarga de vehículos eléctricos. Es importantísimo para la industria automotriz y ya se habló de esto y ya va a funcionar en la Secretaría de Energía, porque corresponde a Energía y además esta Secretaría tiene personal especializado y había quedado ya esta Secretaría solo con carácter normativo. La verdad que esta Secretaría la usaron para vender bienes. Era una secretaría para rematar y vender el petróleo, la electricidad. Acuérdense que era la que convocaba a las rondas famosas para privatizar la industria petrolera, la industria eléctrica. Entonces quedó un personal especializado, o hay una estructura que vamos a utilizar con este propósito. ¿Se tiene previsto ganancias? Bueno, si ya estimaron las ganancias para el Estado
con esta empresa de litio? No, presidente? todavía están los análisis, se tiene que definir qué se va a hacer con empresas que ya están trabajando en exploración de litio. Son pocas, afortunadamente, empresas particulares. Digo afortunadamente porque si hubiesen entregado más concesiones para litio, pues seguramente hubiesen entregado todo Sonora, como lo hicieron con las concesiones mineras en general, que entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% del territorio de México lo concesionaron. Entonces, en el caso del litio específico, son como 4 o 6 empresas y además se va a revisar si las concesiones hablan de litio, porque si no son concesiones otorgadas para la explotación del litio, no se pueden reconocer. Las que sí fueron otorgadas con ese propósito se reconoce.